A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Manuel Martínez y en esta oportunidad desarrollaré el tema literatura y géneros literarios del área de comunicación y lenguaje. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con mucha agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel. Asimismo, en la interpretación nos acompaña Ruth. Muchas gracias, Ruth, por la interpretación. Y sin antes nada más que mencionar, recuerda, quédate en casa. Para iniciar la clase del día de hoy, es sumamente importante conocer el término literatura. Y es que el término literatura nos lo vamos a remontar desde hace mucho tiempo, desde siglos antes de Cristo. Vamos a definirlo como una manifestación. Quiero que me acompañen, por favor, a leer el siguiente cartel. Y vamos a leer lo siguiente: manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Y es que cada uno desde casa en este momento se estará preguntando, ¿la literatura, profesor, es únicamente escrita o también puede ser a través de la oralidad? Efectivamente, se pueden cumplir cualquiera de estos dos fundamentos que usted pudo haberse consultado, pero la común que conocemos pues es la literatura escrita. En definitiva, es la más común y la que se conoce como tradicional. Sin embargo, todo lo que es literatura oral, a través de las siguientes clases, vamos a comprender cómo la oralidad también tiene parte y eje fundamental en el desarrollo del mismo. Le llamamos una manifestación artística. ¿Por qué una manifestación artística? Porque usted es arte. A la hora que usted escribe, está escribiendo arte. Usted no va a escribir cualquier cosa. Puede escribir una historia, un sentimiento, una emoción, un diálogo. Y todo lo que usted va a plasmar en una hoja, en un cuaderno, o lo que usted va a interpretar a través de su palabra, es arte. Todas aquellas personas que en este momento me están viendo y tienen esa habilidad, o posiblemente algunos de ustedes dirán, profesor, yo creo que tengo la habilidad, pero me da miedo de poderla expresar. Es hora y momento que usted pueda expresar esa habilidad que tiene y volverse un literato nato, porque algunos somos literatos natos, otros van desarrollándose conforme al tiempo. Así que los invito a cada uno de ustedes para que pueda aplicar esta habilidad lingüística en sus vidas. Vamos a hablar también acerca de autores importantes. Cuando hablo de autores importantes, son aquellos literatos que han trascendido a pesar de la cantidad de años durante la universalidad del idioma español. Vamos a hablar, por ejemplo, en la literatura inglesa de William Shakespeare. William Shakespeare, reconocido dentro de lo que es el Renacimiento inglés, autor de la obra Hamlet, una obra universal y muy bien conocida. Los invito a cada uno de ustedes para que de alguna manera pueda conocer estos autores y asimismo profundizar en cada una de sus obras literarias que cada uno puede contemplar. Asimismo, Miguel de Cervantes. A él lo vamos a ver en la clase del Renacimiento y el Siglo de Oro. Y es que Miguel Cervantes es considerado el genio de la novela española. Él es el autor. ¿De qué obra literaria es autor Miguel de Cervantes? Muy bien, de Don Quijote de la Mancha o El Quijote de la Mancha, ¿verdad? Una obra tradicional considerada dentro del Siglo de Oro español debido a la alta demanda y proporcionalidad que obtuvo esta obra literaria a niveles universales. Gabriel García Márquez, él es uno de los grandes autores de la novela reconocidos en Colombia a nivel latinoamericano. Es considerado también una gran parte de los premios de la literatura universal. Dentro de sus obras literarias podemos mencionar El coronel no tiene quien le escriba, 100 años de soledad, podemos mencionar también La crónica de una muerte anunciada. Son algunas obras literarias que Gabriel García Márquez, a través de la novela social
y posiblemente también de la realidad social y de la realidad de la ciencia ficción, tomó como eje. Edgar Allan Poe va a compartir una época con William Shakespeare y él es el creador de distintas obras literarias como por ejemplo El gato negro. Es un cuento muy corto que usted lo puede leer desde casa para que de alguna manera usted pueda comprender también más allá de la universalidad de lo que es la literatura. Y por último está Miguel Ángel Asturias. Aquí tenemos una cantidad enorme de autores, sin embargo yo únicamente pude anotar 5. Recuerden que yo puedo tener un punto de vista. Usted como lector o usted como alumno puede también tener cualquier otro punto de vista. Usted puede decir, profesor, yo considero también otro gran autor que a usted se le pudo pasar por alto. Efectivamente, hay una cantidad vasta de autores. Y Miguel Ángel Asturias pues es de origen guatemalteco, considerado también premio Nobel a la literatura, ¿sí? Reconocido por la obra literaria El Señor Presidente. Muy bien, son algunos de los autores más importantes que trascienden en lo que es la literatura. Ahora bien, todas esas obras literarias que yo les acabo de mencionar dentro de los autores, cada una pues tiene una particularidad. Unos pueden ser escritos en historias, otros pueden estar escritos en versos, y en realidad ese es el objetivo de nuestro tema eje del día de hoy, que son los géneros literarios. Y es que los géneros literarios, en su definición, van a ser una clasificación de las obras literarias. Una obra literaria va a tener un significado, por ende debe clasificarse. ¿En cuántos géneros literarios los vamos a clasificar? Vamos a clasificarlo en 3. No los quiero confundir. Si usted en casa ha escuchado que existe el género épico y aparte el género narrativo, ok, está bien. Sin embargo, el género épico también es considerado narrativo y yo les voy a hacer una similitud entre estos dos términos. Y vamos a iniciar entonces con el género épico o narrativo, que va a ser un relato de hazañas de héroes. Ya puede ser una historia ficticia o real. Muy bien. Además, va a utilizar un narrador que va a relatar la historia. Dentro de los géneros literarios también poseen subgéneros literarios, porque pues, obviamente siendo una rama tan extensa debe de tener también subtemas, partes de. ¿Cuáles son las obras literarias que yo puedo colocar entre los géneros épico-narrativos? Podemos mencionar literatura clásica. En la siguiente clase vamos a aprender literatura clásica, como por ejemplo la Ilíada de Homero, la Eneida de Virgilio, la Odisea también de Homero, partes de las obras literaturas clásicas que de alguna manera son parte del género épico. Asimismo puedo mencionar actuales, la Caperucita Roja, Blancanieves, todos esos cuentos son parte del género narrativo. Muy bien, podemos mencionar también la leyenda de La Llorona, la leyenda, todas esas leyendas comunes y tradicionales forman parte del género épico o narrativo. Bien, vamos a avanzar entonces con el género lírico. El género lírico van a ser todas aquellas obras literarias que van a transmitir sentimientos y emociones a través de sus textos. Podrán decir ustedes desde casa, profesor, pero en un cuento, por ejemplo, yo puedo leer El coronel no tiene quien le escriba. Y yo veo en esta obra literaria, profesor, sentimientos. Entonces, ¿esto es un género lírico? Cuidado, porque si hay un personaje, hay un juego de personajes y hay una persona que está narrando todo esto en una cuestión de protagonista cuasi omnisciente u omnisciente, es género narrativo, no me lo voy a confundir. Pero en sí, ¿cuál es la clave para que usted pueda determinar que es un género lírico? Bueno, es subjetivo. Si usted ve sentimientos de amor, de tristeza, pero lo está haciendo de una forma subjetiva de toda la información, es lírico. Y por último, recuerden que debe de estar escrito en verso. Cuando hablamos de verso, estamos hablando de una composición para que sean estrofas. Recuerden que 4 versos pueden formar una estrofa. En cambio, si es una prosa, quiere decir continuo, son parte del género épico. Pero también debemos de tomar algo muy en cuenta. También existe la prosa poética. No es muy común, pero también existe. Usted debe identificar cuáles son esas partes de los poemas para que usted lo capte y de alguna manera logre determinar cuál es el género lírico. Puedo comprender, por ejemplo, el poema de la monja blanca,
La Niña de Guatemala de José Martí son parte de las obras de mi género lírico. En casa, ¿vamos comprendiendo? ¿Vamos entendiendo? Muy bien. Vamos a avanzar entonces ahora con el género dramático. Y el género dramático van a ser todos aquellos textos destinados para que puedan ser representados en un escenario frente a un público. Y es que aquella obra literaria que usted venga y empiece a escribir en forma de diálogo y le coloque, por ejemplo, Juan, dos puntos, y empieza a narrar lo que iba a decir Juan. Y usted empieza a responder como en forma de diálogo, usted está realizando un texto destinado para que pueda ser representado en un escenario. Muy bien. Todo recuerden, frente a un público. El público es elemental en el género dramático. Su misma palabra lo dice, dramático, ¿sí? Sentimientos, emociones, aquellas puestas en escena que posiblemente usted a través de la televisión puede observar. Cuidado, quiero hacer un paréntesis ahí. No lo van a confundir con el cine. El cine es una cosa y el teatro es otra cosa. Bien, se desarrolla a través de diálogos. Recuerden que esto es elemental. Y algunas de las obras más importantes y populares que podemos comprender dentro de mi género dramático van a ser, por ejemplo, los que les voy a mencionar. Romeo y Julieta, aquella historia de amor, de gallardía y de ese sentimiento que se va integrando en algunas de esas obras, que también recuerden que son varias veces destinadas para que puedan ser representadas teatralmente. Y estoy completamente seguro que usted lo ha visto desde casa. La Celestina, parte de una obra del género del Renacimiento, dentro de la época y corriente renacentista, en donde usted puede comprender qué diferencia hay entre cada corriente para que usted sepa por qué se escribió en esa época. Don Juan Tenorio, escrita desde el siglo XVIII al siglo XX, una obra famosa, reconocida a niveles internacionales por la misma historia de amor, de tristeza, de venganza, porque en las obras literarias recuerden que siempre está inmerso lo que son los sentimientos, es parte fundamental. Fuente Ovejuna, una obra también dentro del Renacimiento, escrita por parte de un personaje que en ese momento se determinó anónimo. Tomemos en cuenta también que en la clase posterior vamos a comprender por qué muchos autores mejor decidían no colocar sus nombres en las obras literarias, porque también querían ocultar su nombre real o posiblemente un seudónimo. Parte elemental cuando miremos características y corrientes literarias en la próxima clase. Bien, ¿tenemos alguna duda hasta dónde vamos? Repasemos. Literatura, manifestación de arte, a través de la palabra, ya sea escrito u oral. ¿Por qué en lo oral? Porque en la Edad Media se desarrolló este sistema y también en la literatura griega. En la época griega recuerden que eran cantos alegóricos, cantares de gesta en la Edad Media. Entonces son considerados también parte de la literatura, aunque no sea escrita. Bien, hablamos de algunos personajes importantes, autores importantes. Hablamos del género épico o narrativo, hazañas, héroes contadas por parte de un autor. Hablamos de un género lírico que es subjetivo, una expresión de sentimientos, de emociones, asimismo también escritos en verso en una mayoría. Un género dramático, un texto destinado para que un autor pueda escribir y todo pueda ser representado en un lugar X o Y, no importa, puede ser en un teatro, puede ser en una concha acústica, puede ser donde realmente pueda haber un público y pueda observar esa obra de arte. Observamos también obras populares, hay más obras populares. Podemos mencionar dentro de los más actuales a un autor como Federico García Lorca, con Bodas de Sangre. Podemos observar también otras obras literarias que marcan. Ojo, usted no debe de tomar en cuenta de qué va a tratar el libro únicamente con el nombre. Ay, van a decir ustedes, es que esta obra literaria va a tratar de esto solo por el título. No, realmente usted debe estar inmerso en lo que es la literatura y conocer internamente la obra para que usted pueda determinar de qué trató la obra. Recuerden que una portada nunca le va a explicar a usted lo que internamente está en el libro, es sumamente importante. Bien, vamos entonces a iniciar con los subgéneros literarios. Recuerden que los subgéneros son los que están internamente dentro del género. Y efectivamente, dentro de mis tres géneros,
que estamos trabajando, en el narrativo vamos a mencionar la epopeya. La epopeya, aquellos cantos alegóricos que les contaba en la literatura clásica. Mencionamos la Ilíada, la Odisea, la Eneida, todas esas obras que verdaderamente fueron cantos alegóricos en la literatura griega. Podemos mencionar el cuento que nació en Francia, ¿verdad? El cuento, la novela también, la parábola, la leyenda y la fábula. Con todas las transformaciones que se han tenido hasta la actualidad, vienen siendo parte de mi género narrativo o épico. Bien, del género lírico podemos mencionar la oda, la égloga, el soneto, la madrigal, el himno, también podemos mencionar la ópera. Todos son parte del género lírico. Si usted determina, por ejemplo, la palabra ópera, profesor, pero la ópera, yo lo primero que me imagino, pues son personas cantando en una obra, en una cuestión teatral, con aquella voz de lírico, un tenor lírico. Bueno, sí, pero recuerde que lo que se está cantando en la ópera son también sentimientos y emociones, y también forman parte de mi género lírico. La oda, la égloga, el soneto y el madrigal vienen siendo también composiciones poéticas, que poco a poco ya se ha venido dejando, no les voy a negar esa parte. Poco a poco ha trascendido la historia de la poesía y hoy en día existen poetas, pero que tienen una estructura propia, una estructura personal. Asimismo lo vamos a comprender más adelante con las corrientes literarias del género 27, el género de la generación del 36, para que usted pueda comprenderlo. Y dentro de mi género dramático, pues podemos ver la comedia, la tragedia, el drama, esos sentimientos, esas emociones, ¿verdad? Romeo y Julieta es una tragedia, ¿verdad? Es un sentimiento, no es una comedia, porque no se está tratando de alegría, de emociones, de que se van a mezclar, no. Tenemos que determinar en cuál de ellos van a pertenecer estas obras literarias. Bien. Ten presente siempre guardar tus materiales, guardar tus trabajos en el portafolio de Aprendo en Casa, que usted lo puede llevar a tener en cualquier parte de su casa, bien ordenadito, para que a la hora de regresar a clases usted tenga esos trabajos que de alguna manera van a reforzar los temas y contenidos que desde el programa Aprendo en Casa usted está aplicando. Yo les voy a dejar las siguientes actividades de acá. Quiero que usted determine. Yo sé que usted conoce más de alguna obra literaria, pero el reto que yo le voy a colocar a usted son 3 obras literarias. Busque. Quiero que me determine un narrativo, un lírico y un dramático. Va a elegirlo. Posiblemente lo va a escribir y va a determinar por qué es narrativo, por qué es lírico y por qué es dramático. Recuerden que todo eso tiene un objetivo y una estructura. Y en la próxima clase que podamos estar juntos vamos a determinar corrientes literarias y estéticas también. Ese es el reto que yo les dejo desde acá en el programa de Aprendo en Casa. Ten presente todo lo que estás trabajando. Asimismo también comparte con un adulto lo aprendido. Cuando estés en casa, comiendo, almorzando, cenando, comparte con un adulto lo que realmente aprendiste el día de hoy. Y realmente ve todo lo significativo que has logrado alcanzar. Recuerda, en este mes tenemos fechas importantes. El 5 de junio, el Día del Medio Ambiente. Te invito a reducir, reutilizar y reciclar todo lo que tú puedas utilizar para salvar a nuestro planeta de toda la contaminación que pueda estar alrededor. Asimismo también, recuerda también, por último, lávate tus manos constantemente con agua y jabón. Si no tienes, puedes utilizar jabón en gel. Quédate en casa, porque juntos vamos a salir adelante. Nos vemos hasta la próxima.